Vamos a la parte 2. El estado límite de servicio de vibraciones de la estructura. Cuando se utilicen tipos de puentes sensibles a las vibraciones, como por ejemplo los puentes metálicos, los puentes mixtos o puentes de hormigón muy esbeltos, es decir, puentes de poca rigidez, o pasarelas, se debe comprobar que no se puedan presentar fenómenos de resonancia y que las acciones no produzcan oscilaciones inaceptables desde el punto de vista de la fatiga. Tales casos hay que examinarlos en el marco de la verificación de la seguridad del puente, estados límites últimos. Pero, refiriéndonos al tema que nos compete ahora, que son los estados límite de servicio, la comprobación a realizar no es la anterior, sino que en el caso de pasarelas y puentes transitables por peatones, y remarcamos la palabra peatones, se debe comprobar de que no se producen vibraciones desagradables que puedan causar inquietud, malestar o incomodidad. Y vamos a diferenciar entre puentes de tráfico rodado, es decir, puentes de carretera con aceras, es decir, en las que puedan pasar peatones, y lo que son las pasarelas peatonales propiamente dichas, en las que no pasan vehículos rodados, sino únicamente personas. Bien, empezamos hablando de los puentes de tráfico rodado con peatones. En general, y con las salvedades que indicaremos a continuación, se va a considerar adecuadamente verificado el estado límite de servicio de vibraciones si se cumple el criterio de limitación de flecha establecido en el apartado 2.3 de este tema para la robustez de la estructura. Es decir, que la flecha para la sobrecarga frecuente no supere a L entre 1200, siendo L la luz del puente o la distancia entre apoyos o pilas. En general, si se cumple esa limitación, verificaremos adecuadamente el estado límite de servicio de vibraciones, indirectamente. Pero como excepción a lo anterior, será necesario comprobar el nivel de vibraciones mediante estudios dinámicos específicos, cálculos dinámicos, en los siguientes casos. El primero es cuando no se verifique el criterio de limitación de flechas por robustez que hemos comentado antes. Y luego, cuando aun cumpliendo el estado límite de deformaciones, se da alguna de las tres siguientes circunstancias. Que el puente urbano tenga un tráfico peatonal intenso, que el puente tenga voladizos transversales esbeltos sobre los que se hayan diseñado aceras, o que el puente sea de tipología singular. Cuando haya que realizar estos estudios dinámicos específicos, se deben realizar con un análisis que comprobará que la aceleración vertical máxima bajo el paso de un camión de 40 toneladas de peso a velocidades comprendidas entre 20 y 80 km por hora e incrementos de 10 km por hora no supere los valores límite exigidos en función del grado de confort. Aceleración vertical máxima, aquí lo tenemos, no supere estas aceleraciones en función del grado de confort. Es la aceleración vertical. Por lo tanto, el confort será máximo si la aceleración vertical es menor de 0,5 metros segundo cuadrado y será mínimo si está entre 1 y 2,5. Y inaceptable en cualquier caso para aceleraciones verticales por encima de 2,5 metros partido por segundo cuadrado. Estas aceleraciones se calcularán mediante un análisis dinámico con un camión, repetimos, de 40 toneladas de peso, pasando a distintas velocidades entre 20 y 80, a 20, a 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Bien. En ausencia de este cálculo dinámico, existen métodos simplificados y sencillos que sustituyen al complejo estudio dinámico antes comentado. Vamos a verlo a continuación. El método simplificado de análisis dinámico, que nos permitirá en casi el 100% de los casos obviar el análisis dinámico mediante una simple y sencilla comprobación, que es la que veremos a continuación. Y además vamos a ir viendo de dónde sale la fórmula que al final nos va a dar la RPX. Bien, todo viene de la norma BS 5400, que establece que para verificar satisfactoriamente el estado límite de servicio de vibraciones, la aceleración vertical
no debe superar un cierto valor, que depende de la frecuencia del primer modo de vibración vertical de la estructura F sub 0. Y es la ecuación 1. Aceleración vertical de la estructura menor o igual que 0,5 veces la raíz cuadrada de F sub 0, siendo F sub 0 el primer modo de vibración vertical. Si nos acordamos de física básica, nos acordaremos que en un movimiento armónico simple, y al fin y al cabo, pues la vibración de un tablero, lo vamos a considerar así, la amplitud o la flecha dinámica y la aceleración están relacionados con la frecuencia, según esta ecuación. D igual a A entre 2pi F sub 0, todo ello elevado al cuadrado. Para un tramo biapoyado, por otro lado, sobre el que cruza una carga móvil a una velocidad v, puede demostrarse que la relación entre la flecha dinámica y la flecha estática, phi, es igual a 1 entre 1 menos pi v L omega, siendo v la velocidad de la carga móvil en metros partido por segundo, L la luz del vano en metros y w la frecuencia angular de este movimiento armónico en radianes partido por segundo. Como W, la frecuencia angular, todo el mundo sabe que es igual a 2pi F sub 0, pues resulta entonces que la ecuación anterior se puede expresar en función de F sub 0. Y el factor de carga dinámico o relación entre la flecha dinámica y la flecha estática, y por lo tanto un valor mayor que 1, es igual a 2Lf sub 0 entre 2Lf sub 0 menos v. V es velocidad de la carga móvil en metros partido por segundo. La amplitud dinámica de la flecha, es decir, la resta entre la flecha dinámica y la flecha estática, será igual a la flecha estática por el factor anterior menos 1, y se puede expresar así. D igual a I sub v por v partido de 2Lf sub 0 menos v. Sustituyendo en la ecuación 2 anterior el valor de D, en esta ecuación, el valor de D, obtenemos que la aceleración es igual a 4 pi cuadrado F sub 0 por V entre 2L F sub 0 menos V y por I sub V. Y aplicando la condición expuesta en la ecuación 1, la condición para cumplir el estado límite de servicio de vibraciones, llegamos finalmente a una ecuación que dice flecha estática menor o igual que raíz de F sub 0 por 2L F sub 0 menos V entre 8pi cuadrado F sub 0 cuadrado por V. Si particularizamos para valores de velocidad de 130 km por hora, es decir, 36 metros partido por segundo, llegamos a esta expresión. Esta expresión es muy parecida a la que viene en la RPX95. La de la RPX95 está ajustada a un valor determinado de la carga para la que hay que calcular I sub V, y es esta ecuación. Y esta es la ecuación sencillísima de comprobación de estado límite de servicio de vibraciones en un puente carretero, que nos dice que la flecha estática I sub V, que está particularizada para una sobrecarga de 10 kN metro cuadrado, centrado en el vano mayor, aquí lo veis en la figura, y extendida todo el ancho de la calzada, y de una longitud A, de valor 9 entre D, más 0,06 L, siendo D el ancho de la calzada en metros, es decir, la flecha estática producida por esta sobrecarga determinada de una manera sencilla, tiene que ser menor o igual que la raíz cuadrada de F sub 0 por L F sub 0 menos 18 entre 2000 F sub 0 cuadrado, siendo L la luz del vano y F sub 0 la frecuencia del primer modo de vibración vertical de ese vano. Por tanto, es bastante sencillo esta comprobación, simplificada. Ahora vamos a pasar ahora a hablar de las pasarelas peatonales. Suelen ser bastante más flexibles que los puentes de carretera, incluso con aceras. En general, y con las salvedades que indicaremos a continuación, y de acuerdo con la norma IAP 11, se considerará
verificado adecuadamente el estado límite de servicio de vibraciones en pasarelas peatonales si sus frecuencias naturales de vibración se sitúan fuera de los dos rangos que indico a continuación. Primero, para las vibraciones verticales y longitudinales, frecuencias de 1,25 a 4,6. Y para las vibraciones transversales, frecuencias de 0,5 a 1,2 Hz. Como excepciones, serán necesarios estudios dinámicos específicos en cualquiera de los siguientes casos. Primero, obviamente, cuando no se verifique el criterio de frecuencias de los usos de frecuencia anteriores. Segundo, para cuando se den cualquiera de las cuatro siguientes circunstancias, o que la luz de la pasarela sea superior a 50 metros, o que la anchura útil de la pasarela supere los 3 metros, o que la pasarela se ubique en una zona urbana con un tráfico intenso de personas. Intenso no define si es mucho o poco, intenso, ahí lo deja, subjetivo. O cuando las pasarelas son de tipología singular o de materiales nuevos. Y cuando habla de nuevos materiales se suele referir a materiales como fibra de carbono, etcétera, que tienen mucha resistencia pero poca rigidez. Ya sabéis que el enemigo de las pasarelas es la ausencia de rigidez, que es lo que provoca las vibraciones. Bien, entonces cuando hace falta estudios dinámicos específicos, estos consistirán en un análisis en el que se comprobará que las aceleraciones verticales y laterales, ojo, antes cuando hablamos de puentes solamente exigíamos las verticales. En una pasarela exigimos las verticales y las laterales máximas bajo el paso del tráfico peatonal no superen los valores de esta tabla en función del grado de confort exigido. Esta tabla es la misma que habíamos visto para los puentes de carretera. Claro, el peatón es el mismo, el peatón sufre lo mismo en uno que en otro. Bien, pero además de la columna de aceleraciones verticales, tenemos la columna de aceleraciones laterales. Y el análisis dinámico no se hace para un camión o un vehículo pesado de 40 toneladas pasando a velocidades, sino para el paso de los peatones. Bien, ¿qué modelos de cargas son los peatones? Bueno, pues hay que tomar unos modelos de carga dinámica para los peatones que sean representativos del tráfico peatonal. Y eso se suele obtener en la bibliografía existente. La norma esta de acciones no dice nada al respecto. Esos modelos de carga dinámica deben tener en cuenta la densidad del flujo de los peatones, el ritmo y velocidad de los movimientos, la sincronización entre distintos peatones, etc. Cabe decir que el Eurocódigo no da los mismos usos de frecuencia naturales que la IAP11, que vuelvo a colocar aquí. Estos usos que decíamos para no tener que hacer el cálculo de vibraciones los da la IAP11, pero el Eurocódigo no da esos usos, ¿no? Sino que dice el Eurocódigo que es necesario acometer los estudios dinámicos específicos cuando la primera frecuencia de vibración sea menor que 5 Hz en vibraciones verticales y que 2,5 Hz en vibraciones transversales y torsionales. Es decir, los límites de frecuencias de vibración para tener que acudir o no a un estudio dinámico específico son distintos en la IAP11 que en el Eurocódigo. Lo que es cierto es que ni la IAP11 ni el Eurocódigo dan criterios para orientar los estudios dinámicos específicos. No obstante, igual que para puentes de carretera con aceras, la RPX propone un método simplificado, solo válido para vibraciones verticales, que expondremos a continuación. Se basa también en que la aceleración vertical admisible por el peatón debe ser menor o igual que 0,5 veces la raíz cuadrada de la frecuencia vertical. Y haciendo un desarrollo parecido al que vimos para los puentes de carretera, llegaríamos a esta ecuación, que nos dice que la flecha estática producida por un peatón de 750 newtons, es decir, 75 kilogramos de peso, situado en la posición de la pasarela que más flecha produzca, pues suele ser el centro de luz, evidentemente, debe ser menor o igual que esta ecuación, que es raíz cuadrada de f sub 0, siendo f sub 0 el primer modo de vibración vertical de la estructura, entre 80 f sub 0 cuadrado por k y por chi. Bien, el coeficiente k depende del esquema estructural. Aquí lo veis. Si es una viga biapoyada vale 1, si son dos vanos en función de las relaciones entre ellos 0,7, 0,9, 1, si son varios vanos
en función de las relaciones entre flechas, entre vanos, entre longitud de vanos, 0,6, 0,8 o 0,9. Ya veis que es siempre menor que 1. Y chi es función, chi es un coeficiente que se llama factor de respuesta dinámica y es función de la luz del vano principal y del índice de amortiguamiento de la estructura. En las recomendaciones RPX y RPM se han tabulado los valores de este coeficiente, del factor de respuesta dinámico, del valor de chi. Se han tabulado para puentes metálicos en función de la luz y para puentes mixtos en función de la luz. Bueno, perdón, para pasarelas. No nos olvidemos que estamos en el apartado de pasarelas, ¿no? Pasarelas metálicas o pasarelas mixtas. Habiendo considerado unos amortiguamientos del 0,004 y del 0,006 respectivamente en puentes metálicos o pasarelas metálicas y pasarelas mixtas.